Un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Leemos la palabra del Señor, dice así. ¿Listos? Si no trae su Biblia, lo puede leer ahí en pantalla con nosotros. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Oramos. Muchas gracias, Señor, por este hermoso día. Hemos adorado tu nombre. Ahora nos disponemos, Señor, a oír tu palabra. Ha sido muy bueno, Señor, al permitirnos que por varias semanas estudiemos el libro de Jonás. Un libro que en lo personal me ha edificado mucho y mi oración es que también haya edificado a la iglesia, cada uno de mis hermanos, Señor. Te ruego que seamos fortalecidos como tu pueblo en la fe, desafiados a seguir predicando la verdad y que podamos seguir creciendo, Señor, y dando frutos dignos de arrepentimiento. Que los que nos ven puedan glorificarte a ti por medio de las buenas obras que ven en nosotros y que esas buenas obras sean genuinas porque vienen de una fe verdadera, Señor, de un corazón temeroso a ti, que ama tu palabra, que ama tu iglesia, que quiere servirte, conocerte más, amar al prójimo y hacer tu voluntad. En Cristo Jesús, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro tema el día de hoy se titula El enojo de Jonás y la misericordia de Dios. El enojo de Jonás y la misericordia de Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a terminar Jonás, un libro pequeño en contenido, tiene solo 48 versículos y para un lector promedio le tomaría 5 minutos leerlo completo. A nosotros, sin embargo, nos tomó 6 horas de exposición con el tiempo de hoy, 7 sermones con el sermón de hoy y en lo personal muchas semanas de estudio. Podemos decir que Jonás es un pequeño, gran libro. Pequeño en tamaño, grande en contenido teológico. De todos los libros de la Biblia, Jonás es uno de los que tiene uno de los finales más inesperados. Porque en lugar de que el libro termine en el capítulo 3 con el arrepentimiento de Nínive, el libro tiene un capítulo más. Y termina con el enojo del profeta y una pregunta de parte de Dios que Jonás no responde. Esto hace que sea un final inesperado. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero en el caso de Jonás hubo enojo en su corazón cuando 120,000 se arrepintieron. Jonás actúa en esta parte como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Se recuerda cómo actuó el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo volvió arrepentido y el padre lo recibió, el hijo mayor de esa parábola se enojó. El padre hizo fiesta porque su hijo había vuelto, había estado muerto y ahora vivía. El padre estaba feliz, estaba contento. El hijo mayor estaba enojado. Ese es Jonás en este pasaje. El padre está feliz porque Nínive se ha arrepentido. Jonás está enojado y no quiere ser parte de esa fiesta. Y lo que vemos el día de hoy es que sale entonces fuera como el hijo mayor y se sienta a esperar la destrucción de Nínive. Tras el arrepentimiento
de Nínive, hermanos, hay muchas personas que ya no le ponen tanta atención al capítulo 4. Hay personas que están leyendo Jonás y cuando termina el capítulo 3 dicen gloria a Dios, cierran su Biblia y muchos se olvidan de leer el capítulo 4. Pero el día de hoy, hermano, mi meta es demostrar que es necesario entender el capítulo 4 para poder entender todo el libro. Espero poder lograrlo. Vamos a ver tres cosas el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver que Jonás se enoja con Dios. En nuestro bosquejo, en Jonás capítulo 4, verso 1 al 4. Número 2, vamos a ver que Dios le da una lección a Jonás. Jonás capítulo 4, versos 5 al 9. Y número 3, que no sé por qué puse ahí, creo que me equivoqué en los números. Dios deja a Jonás sin palabras. Jonás, verso 4, verso 10 al 11. En realidad debería decir 1, 2 y 3, y yo puse 1, 3 y 4. Me anda fallando ya los números romanos, ¿no, hermanos? Número 1, Jonás se enoja con Dios. Jonás se enoja con Dios. Lea conmigo una vez más, por favor, a partir del verso 1, pero ahora vamos a ir hasta el verso 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, verso 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Desde que vemos, hermano, que el capítulo 4, versículo 1 comienza con un pero, ya sabemos que eso es un problema. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. No nos gustan los peros, ¿no? Los peros son indicación de que hay un problema, que algo no anda bien. Cuando alguien te comienza a dar un elogio y va muy bien dándote un elogio, pero llega la parte donde dice, pero, ay, como que te desinflas, ¿no? Dices, aquí viene la parte, sabía que no podían ser tan buenos conmigo. ¿Y por qué hay un pero? Bueno, hay un pero porque a Jonás no le ha gustado lo que sucedió en el capítulo 3. Está enojado. Contra todo pronóstico, Jonás no solo no está satisfecho con el éxito de esa campaña de evangelización. Ya quisiera yo un día que si le predico a 10, por lo menos uno se arrepienta. Jonás le predicó a 120,000 y todos se arrepintieron. Una campaña de evangelización masiva, todo un éxito. Debió haber salido en todos los periódicos de Nínive. Jonás debió haber estado celebrando, brincando en un pie. Pero no, Jonás está enojado, está disgustado. El capítulo 4 debería de comenzar con una nota de triunfo. Tras arrepentirse todo Nínive en el capítulo 3, no sé, el capítulo 4 debió de haber dicho algo como, y Jonás regresó a su tierra saltando y danzando y cantando y alabando al Señor con gran alegría. Hubiera sido un buen final. Pero no, Jonás está enojado. ¿Y sabe con quién está enojado? Con Dios. No está enojado, está furioso con Dios. La palabra original es yará y se refiere a ese enojo de arder. Como cuando un metal está al rojo vivo. Pones un metal en el fuego y llega un momento en que está al rojo vivo. Si lo tocas, ¿qué pasa? Ahí se fríe todo, ¿no? El ruido que hace la carne quemada cuando tocas algo así. Así estaba Jonás. Jonás estaba como hay un dicho en mi país que dice como agua para chocolate. Caliente pues, enojado, pero era un enojo, hermano, hasta la muerte. No era cualquier enojo.
Acaba de predicar a la audiencia más difícil de su vida, porque déjeme decirle que no solamente era predicarle a 120,000 en una campaña masiva de evangelización, era predicarle a 120,000 personas hostiles, que por el simple hecho de él ser israelita ya lo odiaban. Entonces vaya poniendo todo esto en cuenta, porque le predicas a la audiencia más hostil de tu vida, todos se arrepienten y en lugar de celebrar, te enojas con Dios. ¿Cuál era el problema de Jonás? Eso esperamos poder dejar claro el día de hoy. Y Jonás ora. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, justificando su acción en el capítulo 1. Esta es la segunda vez que Jonás ora en el libro. ¿Se acuerdan cuál fue la primera vez? Dentro del vientre del pez. Esa fue la primera vez que Jonás oró. La primera vez oró, hermanos, pidiendo misericordia por él, reconociendo que había pecado, que no estuvo bien lo que había hecho. Ahora ora lleno de amargura. Ora lleno de queja contra Dios. Podemos orar en nuestras vidas a veces en diferentes circunstancias, ¿verdad, hermanos? A veces uno puede orar porque ha pecado. Señor, perdóname, límpiame, santifícame, purifícame. Algunas otras veces uno puede orar así. Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Somos humanos. Somos humanos. Muchos de los salmos, de los 150 salmos, son salmos en donde los salmistas le dicen al Señor, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Por qué a mí? Eso es una realidad. Cuando yo estaba recién convertido me enseñaron erróneamente que nunca orara yo ¿por qué? Sino ¿para qué? Pero porque son esas iglesias como que te quieren enseñar que nunca te puede salir nada mal, como que todo tiene un propósito para bien. No, Dios te puede matar. Es una realidad. Y llevarte, y gloria a Dios por eso. Algunas veces sí uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Me siguen hasta aquí? La razón por la que el profeta desobedeció a Dios, hermano, primero, la está manifestando ahora. Ha sucedido lo que él temía. Los crueles asirios, enemigos de los israelitas, se han arrepentido y Dios les ha dispensado su gracia. Dios no los destruirá. Y eso es lo que tiene a Jonás enojado. Mire lo que le dice a Dios, peleando con Dios este hombre. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, yo sabía que tú eres un Dios piadoso, yo sabía que tú tardas en enojarte, que eres grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Como predicador se supone que debemos de predicar ¿qué? La bondad de Dios, ¿verdad? Debemos hablarle a las personas y decirle, si te arrepientes, ¿Dios qué te va a dar? Perdón, misericordia, porque Dios es bueno. Jonás está enojado porque Dios es bueno. Esta oración, hermanos, es una paradoja, porque se supone que él debió de haber predicado que Dios es misericordioso, que si se arrepentían Dios los iba a perdonar. Jonás no está enojado porque Dios es malo. No, Jonás está enojado porque Dios es bueno. Y eso es paradójico viniendo de un predicador. Porque se supone que eso no solo fue anunciar el juicio de Dios, y es cierto, y fue a Nínive y predicó la ira de Dios, pero también Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Dios es amor. Pero Jonás está frustrado. Jonás está diciendo, me mandas a predicarles destrucción y luego vienes y los perdonas. ¿Cómo me hace ver eso a mí, Dios? Eso a mí me hace ver mal. Eso me hace ver a mí como un fracasado. Si los estamos amenazando con destrucción, seamos coherentes, enviémosles destrucción. Tú les envías salvación, Señor. Dios ya le había dado un poco de la prueba de su ira a Jonás, ¿no? Le lanzó una tormenta en el barco y luego fue lanzado al mar y le lanzó un pez para que se lo tragara. Había merecido el juicio de Dios. Había recibido la misericordia de Dios también, porque Dios lo salvó. A final de cuentas, Jonás se alegró por eso. Vino una tormenta y me lanzaron al mar y el pez me tragó, pero Dios me salvó. Las salvaciones del Señor. Jonás 2:9.
Pero ahora está furioso que esa misma misericordia que él recibió cuando él pecó, esa misma misericordia Dios le está extendiendo ahora a los ninivitas. Jonás estaba actuando como aquel siervo malvado de los dos deudores, Mateo 18, 23 al 35, donde dice que había un siervo que tenía una deuda impagable con su señor. Era una suma, hermano, estratosférica de dinero, era impagable. Y el Señor lo llamó para hacer cuentas con él. ¿Y se acuerda lo que hizo ese siervo? Le rogó a su Señor, se postró y le dijo, perdóname la deuda. ¿Se acuerdan? Y dice que el Señor de ese hombre fue movido a misericordia y le perdonó la deuda, una deuda impagable. Que eso es señal, por cierto, es tipo de la salvación, algo que no podíamos pagar y que Dios nos da por gracia. Pero luego salió de delante de su Señor y se encontró uno de sus consiervos. Y ese consiervo le debía una deuda infinitamente menor comparada con la que se le había perdonado. Y dice que lo oprimía diciéndole, págame lo que me debes o te voy a meter en la cárcel. Así está actuando Jonás en este momento. Como el siervo malo de la parábola de los dos deudores, a quien se le había perdonado, pero que ahora no quiere extender el perdón y está enojado porque Dios le ha extendido su perdón a Nínive. Este es un síndrome que nos puede pasar muchas veces a nosotros, Dios nos ha perdonado mucho, nos ha perdonado incondicionalmente, nos sigue perdonando a lo largo de toda nuestra vida y muchas veces nosotros decimos, yo no voy a perdonar. O voy a perdonar una vez, pero no dos veces. ¿Cuántos de ustedes algunas veces cuando alguien le hace algo malo y usted lo perdona, usted dice, si me lo vuelve a hacer no lo perdono? Algunas veces como humanos pensamos así. Ahora vamos a voltear las cosas. ¿Qué sería de nosotros si Dios dijera eso? Si Dios dijera, este pecado se lo he perdonado a Bernardo, pero la próxima vez que lo vuelva a cometer, no se lo voy a perdonar. ¿Qué sería de mí? La condenación eterna, hermanos. Porque de que vamos a pecar, vamos a pecar. Y mira Jonás, ahora pues Jehová, escucha a este hombre, es que es impresionante lo que está pidiendo. Te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jonás está muy molesto. Pudiéramos echar a volar nuestra mente y pensar varias razones por qué está molesto. Algunas ya las sabemos porque ya les hemos dicho anteriormente en el libro. La primera que viene a nuestra mente y que ya sabemos, hermanos, es que Jonás no quería la salvación de Nínive. Porque Jonás era un israelita nacionalista al extremo, de tal manera que amaba a su país, pero odiaba a los enemigos de su país. Ser nacionalista no es malo, ser patriótico es bueno. De hecho, a mí me encanta el patriotismo y es porque estoy en contra del globalismo, ¿no? Obviamente. El globalismo es una ideología peligrosa, nociva, antidios, anticristiana, antibíblica, antifamilia, antivida, etc. Y es bueno ser uno patriota. Pero no se debe de llevar ese patriotismo al extremo de odiar a las otras naciones. Y Jonás lo había llevado a ese extremo. Odiaba a los ninivitas, odiaba a los asirios. Su corazón estaba amargado contra ellos. Que es la primera razón que Jonás está muy enojado. Pensemos en otras. Jonás anuncia destrucción y no hubo destrucción. Esto pudo haber puesto a Jonás en una categoría de falso profeta. La gente que quizás no entendiera que Dios no trajo el juicio porque los había perdonado, ¿qué pudieron haber pensado de Jonás? Jonás es un falso profeta. Anunció juicio y el juicio no vino, quizás porque no entendieron que Dios los perdonó. Entonces eso podía dañar la reputación de Jonás y esta es otra razón más de por qué probablemente Jonás está muy enojado. Pensemos en una más. Jonás iba a volver a Israel y los israelitas que sí entendieran que Dios había perdonado a Nínive y que por eso no habían sido destruidos, podían culpar indirectamente a Jonás y decir, fue por tu culpa que fueron perdonados, fue por tu predicación que fueron perdonados nuestros enemigos. Y en ese tiempo, en Israel no se tentaban el alma para matar a un profeta, los apedreaban, incluso a los buenos profetas los apedreaban. Bueno, a los falsos profetas los aplaudían, siempre ha sido así. En el capítulo 2, Jonás dio gracias a Dios por preservarle la vida, ¿verdad que sí? Ahora
en esta parte le pide que le quite la vida. Fíjese la ironía, hermano. Dentro del pez, Jonás empieza a alabar a Dios, a reconocer que Dios le puede salvar. Dios lo salva. Va, predica a Nínive, capítulo 3. Nínive se arrepiente y ahora le dice, quítame la vida. ¿Un bipolar o qué? En la Biblia tenemos el caso de Elías, que también en un momento determinado dijo, Señor, quítame la vida, pero por razones muy diferentes. En el caso de Jonás, Jonás quería que se le quitara la vida por egoísmo, por orgullo, por enojo, por estar haciendo un berrinche. En el caso de Elías fue por el celo de Dios, ¿verdad? Cuando dijo, Señor, ya solamente yo quedo como uno de tus profetas, mientras que hay cientos de profetas de Baal, quítame la vida. Aunque no estaba bien en que estuviera pidiendo eso, pero por lo menos lo hacía porque le molestaba que estuvieran, hermano, de alguna manera en Israel, toda la gente desviándose hacia un falso profeta. Y en ese celo por Dios, él dice, mejor quiero morir. Si la nación se va a corromper de esa manera, mejor mátame. Hasta cierto punto es una razón digna, aunque no es bueno pedir eso al Señor. Sin embargo, Jonás está actuando de una manera orgullosa, egoísta, enojada. En esta reacción de Jonás, hermano, nosotros podemos leer varias cosas que no están escritas en estas líneas, pero que las podemos leer entre líneas. Escuche lo que está diciendo Jonás entre líneas. Dios, si tú no destruyes a Nínive, ya no tengo deseos de seguir viviendo. Por tanto, tú no eres mi razón para vivir, sino que mi razón para vivir es que se cumplan mis caprichos. ¿Lo alcanza a ver? Dios no era su mayor alegría, Dios no era la razón para vivir suficiente en este momento, Dios no era el amor más grande de su vida en este momento. Jonás estaba diciendo entre líneas, dame lo que quiero, que es la destrucción de Nínive, o mátame. O sea, Dios, no eres motivo suficiente para seguir viviendo, Dios. ¿Lo alcanza a ver? No eres una motivación suficiente para mí como para yo querer seguir viviendo. Era más importante, escuche, aquí está la lección, lo que él quería de Dios que Dios mismo. Y hace rato cuando el hermano ministró las ofrendas decía eso mismo, decía que las bendiciones de Dios no sean más importantes en nuestra vida que el Dios que nos da las bendiciones. ¿Estamos de acuerdo? Jonás está diciendo, para mí es más importante lo que estoy pidiendo de ti que tú. Y Dios le hace una pregunta interesante, verso 4. ¿Haces bien en enojarte tanto? A pesar de todo, Dios es paciente en esta parte, ¿verdad? Imagínese ahorita en este momento, imagínese a Dios como un terapeuta. Jonás llega a su consultorio, está un sofá de terapia y el Señor le dice a Jonás, siéntate Jonás en el diván, en el sofá. Y le dice, a ver Jonás, ¿cuál es tu problema? Esto, aquello, lo otro. Y el Señor le hace una pregunta bien calmado. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Y sabe por qué esto es misericordia? Porque Dios ya le había lanzado una tormenta en el barco y ya le había lanzado un pez. Dios es muy paciente. Cualquiera de ustedes ya le hubiera lanzado aquí otra tormenta y un dragón, algo mítico, que se lo comiera. Pero Dios le hace una pregunta. No sé, pero a mí me gusta mucho cuando hay personas que te hacen preguntas que te hacen razonar. De hecho, es un método excelente para enseñar. Hay gente que a veces está enredado en un gran problema y tú le dices, te voy a hacer una simple pregunta. Y esa pregunta le resuelve todo el enigma y toda la situación que estaba por ahí, ¿no? El Señor le hace esa pregunta simplemente. Hay quienes creen que Jonás entiende la pregunta de la siguiente manera y el contexto posterior nos lo confirma. Escuche cómo hay algunos que creen que Jonás entiende la pregunta. Jonás está entendiendo la pregunta así, pareciera. ¿Para qué te enojas antes de tiempo si yo sí los voy a destruir? ¿Cómo sabemos que parece que Jonás está interpretando así la pregunta? Por lo que hace Jonás a continuación, en nuestro punto número 2. Dios le da una lección a Jonás, verso 5 al 9. Jonás 4, verso 5 al 9. Punto 2, Dios le da una lección a Jonás.
Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Si ve, hay quienes dicen que la pregunta del verso 4, Jonás la está entendiendo: ¿para qué te enojas antes de tiempo si yo los voy a destruir? Nada más espérate y ve. No es eso lo que está diciendo Dios, sino que pareciera que Jonás está entendiendo eso. Y esa es la razón por la que Jonás, en lugar de irse a Israel, ¿qué hace? Salir de la ciudad. Porque a lo mejor Dios sí los va a destruir y yo no voy a estar ahí, ¿verdad? Como en Sodoma y Gomorra. ¿Qué hicieron los que no querían ser destruidos? Salieron de la ciudad. Y Jonás sale de la ciudad, pero a cierta distancia acampa al oriente de la ciudad, posiblemente, como dicen algunos eruditos, esperando la destrucción de Nínive. Jonás, hermanos, en lugar de buscar un lugar en Nínive para empezar a discipular a esos 120,000 convertidos, enseñarles sobre el carácter de Dios, hablarles sobre lo que implicaba ahora creer en el Dios verdadero, no, Jonás abandona la ciudad y se va a acampar a lo lejos con la esperanza de que Dios les destruya. Dice que se hizo una enramada y se sentó a la sombra de ella para ver qué le acontecería a la ciudad. ¿Sí ve? Aparentemente el ambiente era muy hostil, necesitaba un refugio. Es posible que el refugio lo necesite por estas dos razones. La primera, porque hacía mucha calor, el ambiente era muy peligroso, muy hostil, pero también porque estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario. No se queda a la intemperie. Él dice: no sé si el Señor los destruye mañana o la semana que viene o en 2 semanas, voy a hacer un refugio, porque no sé cuánto tiempo necesite yo estar en este lugar. Una enramada, para los que no son de pueblo, una enramada es: uno se acerca en el campo, en algún bosque, en algún lugar, y empiezas a jalar unas ramas de árbol a cubrir con esas ramas para que no te dé el sol, y puedes cortar otras ramas, de hecho las echas encima de esa enramada que has creado y la haces un poco más tupida, decíamos en mi pueblo. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás y le hizo sombra sobre su cabeza, y para que lo librase del malestar. En el hebreo parece que esta es una planta de resino, una planta que crece muy rápido, rapidito, en cuestión de poco tiempo llega a crecer varios metros, puede llegar a crecer hasta 3 metros y echa muchas hojas. Sus hojas son muy anchas, por lo tanto cubren bastante del sol, pero tienen un problema estos resinos, y es que su tallo es muy frágil. De hecho, tú los puedes agarrar con una mano, torcerlos y romperlos. Parecido a algo como a la calabacera en hebreo. Y ese era el problema con esta planta. Esta planta podía dar sombra, pero era muy frágil. Y Jonás, escuche, se alegró grandemente por la calabacera. En todo el libro, esta es la única vez que vemos a este profeta malhumorado, feliz. Léalo completo. No hay otro pasaje donde Jonás esté tan feliz como ahora. En todos los versos uno va leyendo a un profeta malhumorado, enojado, caprichoso, desobediente, malhumorado, pero aquí vemos a un profeta feliz. Y está feliz por una planta. No se alegró por la salvación de 120,000 personas, eso le amargó,
pero ahora se alegra por una simple planta. Estaba enfadado que Dios le haya extendido la compasión a Nínive, pero ahora él tenía mucha ternura. Su corazón se enterneció por esta planta. Como que Jonás dijo, por fin algo me sale bien, ¿no? Por fin, desde que empecé aquella huida de Dios en el capítulo 1, todo me ha ido mal, tormentas, me tragó un pez, prediqué en Nínive y esta gente para colmo se arrepiente. Por fin, unas de cal por unas de arena, una planta que me haga sombra, está feliz. Pero, lea conmigo ahí, pero al día siguiente Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. El producto de la alegría de Jonás pereció. La única cosa que lo había hecho feliz en todo el libro murió. Dios mata, Dios da vida, dijo Ana en su cántico, ¿no? Primera de Samuel capítulo 2. Jehová mata, Jehová da vida. Jehová le dio vida a la calabacera y luego Jehová la mató por medio de un gusano. Dios es soberano sobre su creación. Él sabe lo que Él hace y nosotros debemos actuar como Job cuando está pasando algo que no entendemos, postrarnos y adorar. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea bendito el nombre del Señor. Pero ese era Job, este es Jonás. Jonás no actuaba así cuando las cosas no le salían bien o no se hacía lo que él quería. Imagínense esta escena, hermano. Jonás está contento, sale de su enramada, se asoma, uy, qué duro está el sol, gracias a Dios que tengo esta ramada con esta calabacera que nació, que rapidito me cubrió. Y luego Jonás empieza a observar después las hojas marchitarse, secarse rápidamente, se levanta el profeta preocupado, comienza a inspeccionar la calabacera y hay un gusano que se la está comiendo. Y Jonás dice, solo esto me faltaba, ¿no? Ya empezamos otra vez con malas noticias. ¿Acaso Dios no puede darme un break? Dios, dame un respiro, ya estuvo. Pero eso no era todo, Dios apenas estaba empezando a tratar con él, porque Dios le quería dar una lección. Y al salir el sol, preparó Dios un viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Un gusano no bastó, ya ahora no hay sombra, ahora hay que subirle al termostato, dice el Señor, para mostrarle a Jonás lo que él quisiera ver, un poquito del fuego que él quisiera ver caer sobre Nínive. Le voy a dar un poquito de ese fuego a él, para ver qué siente. A ver el que siente. Y es un viento caliente. No sé si alguna vez usted ¿cuáles son los meses más calientes acá en Georgia? Julio, agosto, ¿no? Es calientísimo. Y a veces vas en tu carro y hay gente que son tacaños y dicen, no, se gasta mucha gasolina, apaga el aire, dicen, ¿no? Abre la ventana y sacas la mano y está más caliente afuera. Un aire pero caliente. Y este es un aire que a Jonás lo está azotando, hermano, lo está quemando, lo está deshidratando. Imagínese a Jonás, hermano, con la lengua casi de fuera, quemándose, hermano, por tanto calor. Acuérdese que él ya está ardiendo en ira, ¿no? Ya su cuerpo en sí está caliente, su sangre está caliente. A ver a qué hora, Señor. Llevo 2 días aquí y no cae el fuego todavía. Y ahora el sol aumenta su calor. Usted sabe que en las cárceles, por ejemplo, ponen el clima lo más frío posible. ¿Por qué? Porque quieren que las personas no estén excitados, sino que estén calmados, que no se vayan a pelear entre ellos, que estén como relajados. El frío los entume. El calor, por otro lado, los excita, los enoja, los alebresta. Entonces imagínese sumarle al calor que uno está sintiendo, aparte que ya estás enojado. Jonás está pasando una situación muy difícil, dice la parte ahí que sigue, que sentía que se desmayaba. Ya no sé si era de enojo o de calor, pero sentía que se desmayaba Jonás. Y deseaba la muerte. Señor, quítame la vida, mejor me es la muerte que la vida. Con un poquito de fuego del que quería para Nínive, un poquito, una prueba, él ya está deseando la muerte ahora. Entonces dijo Dios a Jonás,
¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Jonás quería morir porque Dios no destruyó a Nínive en el capítulo 3. Ahora quiere morir porque Dios ha destruido una plantita. Está sumamente disgustado por las acciones de Dios. Del verso 4 al verso 9 ha deseado 3 veces la muerte. Era grave la situación. Estaba hecho un desastre emocional. Un siervo de Dios en un desastre emocional. Confundido, ofuscado, enojado, deprimido, furioso. Los siervos de Dios pueden pasar por momentos muy duros, muy difíciles en su vida. Porque le hemos dado duro a Jonás en todo este libro, pero espere a que lleguemos al final. Y se va a dar cuenta realmente que Jonás era un siervo de Dios. El otro día leí por ahí en Facebook a alguien poniendo, los siervos de Dios no deberían de estar angustiados ni deprimirse porque la depresión es un demonio. Casi le comento. Nunca me gusta andar comentando en otras páginas, solamente en la mía. Pero no, los siervos de Dios pueden pasar por momentos muy difíciles en su vida. De soledad, de dolor, de frustración, de tantas cosas. Siempre oremos por los siervos de Dios. Y no estamos tratando de justificar a Jonás porque estaba mal lo que él estaba haciendo. Pero somos humanos. Amén. Y por último, la parte final, nuestro punto número 3. Dios deja a Jonás sin palabras. Dios deja a Jonás sin palabras, verso 10 y 11. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Es una pregunta. Todo el verso 11 es una pregunta. Y Dios, con toda la sabiduría divina, le da una lección a Jonás con varios contrastes. Le dice, tuviste lástima por una calabacera que no te costó nada. ¿Okay? Y no tendré yo piedad de una ciudad donde hay 120,000 personas que me costaron todo. La palabra que se usa para lástima en el versículo 10, márquela, y para piedad en el versículo 11 es la misma en el original. Hus, algo así, porque no soy bueno para pronunciar el hebreo. Y se refiere a una compasión que lleva a tener un corazón quebrantado al punto de llorar. Eso es lo que significa esa palabra. Tener un corazón quebrantado al punto de llorar. Esta palabra nos indica que el enojo de Jonás fue tanto que lloró por la calabacera. Jonás lloró por la calabacera. Y Dios lo que le está diciendo en otras palabras es, sí, yo lloro, pero yo lloro por las almas. Eso es lo que está queriendo decir Dios aquí. Entendemos, ¿verdad, hermanos? Que obviamente es un antropopatismo. Tomen las clases de teología si quieren saber qué es eso, ¿no? Porque Dios es, hermano, obviamente hay Dios es alguien que no tiene emociones humanas como nosotros en ese sentido. Dios es impasible. Hay una clase ahí en mi canal de YouTube que se llama La impasibilidad de Dios, véala. No voy a abundar en todo eso acá. Dios está diciendo, lloraste por una planta. ¿Por qué lloró por la planta? Se encariñó con la planta. No, en serio, se encariñó. Muchos lloran por un perro también, ¿no? Cuando se muere. Se encariña uno con el animalito. Yo tengo compasión, está diciendo Dios, por la gente. Yo tengo compasión por las almas. Y le da varios contrastes. Número 1, Jonás se siente un tremendo pesar por haberse secado una planta pasajera que no le había costado nada. Él no había hecho nada por esa planta, ni siquiera la regó. Mientras que Dios tiene misericordia de una gran ciudad que a él le había costado todo. El corazón de Jonás se quebrantaba por una planta y se endurecía en contra de Nínive. El corazón de Dios no se quebrantaba por una planta, pero sí se quebrantaba por las almas de Nínive.
Dios se preocupaba incluso por los animales de Nínive, mientras que al profeta lo único que le importaba es que su planta que le daba sombra se secó. A Dios le interesaban los demás, a Jonás le interesaba él mismo. Vemos en Dios altruismo y preocupación por los demás, vemos en Jonás egoísmo. Mi planta. Y mire cómo los califica Dios a estas personas. Estas personas, dice Dios, no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es una metáfora, obviamente, no es de que los ninivitas decían, ¿cuál será la izquierda y cuál será la derecha? Hay unos que son ambidiestros y pudieran tener ese problema. Pero es una metáfora que habla de ceguera espiritual. ¿Se acuerda que esta gente era muy mala? Eran muy malvados, ¿verdad? Ya describimos en un sermón anterior todas las cosas horribles que le hacían a la gente que conquistaban. Pero ¿sabe que lo hacían porque eran ciegos espiritualmente? ¿Cuántos de ustedes hicieron cosas malvadas antes de ser cristianos? No me digan, ya lo sé. Muchos. ¿Y qué pasó cuando la venda de los ojos les fue quitada? Aquella venda que Satanás, dice Corintios, se tiene puesta sobre los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Cuando esa venda es quitada y venimos a ser hijos de Dios por la fe, ¿qué pasa? Uno se aparta de esas obras. Y tú comienzas a decir, wow, todo eso hacía yo. Yo fui ese que hablaba así con esa boca, o que actuaba así, o que trataba así a las personas. Entonces uno dice, Señor, lo hacía por ignorancia, lo hacía porque yo no sabía mejor. Eso era todo lo que yo entendía. ¿Y Dios qué hace con nosotros, hermano? Dios nos perdona, nos limpia, nos restaura, nos levanta, nos hace nuevas criaturas. Y eso había pasado con este pueblo. Este pueblo ahora, por la fe, hermanos, no estaban más ciegos espiritualmente. Podían ver. Jonás debió de haberse puesto a llorar cuando vio a 120,000 almas arrepentidas, ¿sí o no? Esa emoción, un choque emocional, decir, wow, estas personas que no eran pueblo, ahora son pueblo. Estas personas que estaban ciegos, ahora ven. Estas personas que antes eran malvados, ahora han sido llamados a arrepentirse de esas obras, a enmendar sus caminos, a hacer la voluntad de Dios. Hubiera llorado por una ciudad que cuando era malvada porque era ciega espiritualmente. ¿Sabe quién lloró por una ciudad ciega? Jesús lloró por una ciudad ciega. Entró a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido juntaros de la misma manera que la gallina junta todos sus polluelos debajo de sus alas, pero ustedes no quisieron? Porque no supieron discernir la visitación del Hijo de Dios. ¿Qué hizo Jesús por esa ciudad? Lloró por ellos. Y sabe que muchos se convirtieron al cristianismo en el siglo I, pero la mayoría no. ¿Y sabe qué pasó con esa ciudad? Fue destruida por los romanos. Y por eso Jesús estaba llorando por Jerusalén. Sin embargo, en el caso de Nínive, se habían arrepentido. Jonás debió de haber llorado de alegría. Por eso es que Jesús es mayor que Jonás. Jesús es el misionero de misioneros, enviado por el Padre. Cuando Jesús, hermano, estaba colgando en el madero, ¿qué dijo de los que lo crucificaban? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús entendía que en su ceguera espiritual no sabían lo que hacían. Pero un pueblo que era ciego y que ahora veía y que se había arrepentido, Jonás gritaba, Padre, ¿por qué los has perdonado? ¿Sí ve la incongruencia de Jonás? ¿Por qué los has perdonado? Jonás sale de la ciudad esperando la destrucción de la ciudad. Jesús sale de la ciudad, es levantado en una cruz, muere por la ciudad y no solamente dice perdónales porque no saben lo que hacen, sino en mi sangre pueden recibir ese perdón por medio de mi sacrificio. No solamente ora para que sean perdonados, da la facilidad de ser perdonados por medio de la fe en Él. Por eso es que Jesús, repito, es más grande que Jonás.
Llegamos al final, hermanos, de este libro. Han sido 7 sermones, el día de hoy es el último, y creo que este es el clímax del sermón, hermanos. Este sermón, espero que sea como el cherry en el pastel, porque el capítulo 4, hermano, nos enseña que más que un libro que trata sobre Nínive, es un libro que trata sobre Jonás. Este libro trata sobre Jonás en sí como persona. No hay un capítulo 5 donde se nos cuente la respuesta de Jonás a la última pregunta de Dios en el versículo 11. Pero no se necesita, hermanos, ser muy eruditos para ponernos a pensar qué pasó con Jonás después de esto. Porque el libro termina abruptamente y nos deja en suspenso. Y la pregunta que podríamos hacernos es entonces, ¿falló Jonás como siervo de Dios? ¿Tenemos en la Biblia el libro de un falso profeta? ¿Canonizado un falso profeta en la Biblia? No. Todo parece indicar, hermanos, si nosotros vemos todo el contexto del libro y por medio de hacernos una serie de preguntas, que Jonás se puso a cuentas con Dios. La primera pregunta es, ¿cómo sabemos que Jonás era tan necio, rebelde e ignorante? Piense, ¿cómo sabemos? ¿Quién tiene interés en proclamar su necedad? Por lo general uno siempre cubre sus errores, sus defectos, sus fallas, sus pecados, su falta de sabiduría. Siempre queremos aparentar como que sabemos más de lo que sabemos o que somos más piadosos de lo que somos. Segunda pregunta, ¿cómo sabemos que Jonás oró dentro de un pez? Buena pregunta, ¿no? ¿Quién estuvo ahí? ¿Un reportero? Y aquí, miren, reportando a Jonás orando dentro de un pez. ¿Cómo sabemos que llegó a desear la muerte 3 veces en el último capítulo? Solamente hay una posible respuesta a todas estas preguntas, hermano. Y es que esto lo sabemos porque Jonás lo contó. No hay otra explicación. Jonás lo contó. La pregunta que sigue es, ¿qué clase de hombre tiene interés en dejar ver a todo mundo su necedad? En dejar ver a todo mundo su desobediencia, sus pleitos con Dios, sus momentos más bajos en que deseaba la muerte. Es muy fácil. Un hombre arrepentido, un hombre confrontado por Dios, un hombre que reconoce que es pecador y que necesita la gracia de Dios. No hay respuesta a la última pregunta escrita, pero nosotros la podemos ver entre líneas. Hay un capítulo que no se escribió, pero ese capítulo nosotros lo podemos ver porque solamente un hombre que reconoció y dijo, ya entendí, Señor. Perdonaste a Nínive porque tú eres grande en misericordia y porque ellos se arrepintieron. Y ahora entiendo que realmente toda esta misión ha sido un trato de parte tuya conmigo. Y yo necesito reconocer que la misma gracia que ellos necesitan como pecadores, yo también la necesito aún siendo tu siervo, para poder hacer tu voluntad. El mensaje que Jonás llevó a Nínive lo alcanzó a él también. La gracia de Dios. Somos lo que somos y podemos hacer lo que podemos hacer solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. Tú y yo somos un Jonás. Somos como Jonás. Somos cristianos. Muchas veces nos enorgullecemos como Jonás. Jonás dijo, yo soy israelita, soy hijo del pacto, destruyan a los ninivitas. Nosotros somos cristianos, decimos todo está bien, yo estoy en la iglesia, allá afuera esos impíos, que el Señor mande fuego. Tú y yo somos como Jonás. En realidad este libro es una confrontación directa para todo el que lo lee. Al final hay una pregunta sin respuesta y uno se tiene que quedar meditando y decir, ¿qué tanto me parezco a Jonás? La gracia que se le extendió a Nínive es la gracia que yo también necesito. Tú eres Jonás. Ven a Cristo. Porque solamente Cristo nos puede enseñar que su gracia está disponible, que como dijo Jonás, Él es bueno, clemente, tarda para airarse, misericordioso y bondadoso para con todos los que a Él vienen, Él no los echa fuera. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía.
Hasta la próxima. Bendiciones.